Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro espacio llamado Nuestro Maná en el Desierto. En esta mañana estudiaremos lo que nos menciona el libro de Santiago capítulo 1 versículos 19 y 20. Santiago capítulo 1 versículos 19 y 20. Y trataremos de leerlo a la letra. Dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En estos breves versículos sacaremos y estudiaremos lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Oremos. Amado Padre que está en los cielos, en esta mañana, mi Dios, rogamos su bendición, su cuidado, mi Dios, y su entendimiento bajo su palabra, para que podamos, mi Dios, comprenderla, mi Dios, y asimismo a poder aplicarla en nuestras vidas. Lo rogamos y nos ponemos en sus manos en nombre de Cristo. Amén. Las escrituras nos mencionan constantemente acerca de que el hombre en el momento que nace es un mentiroso, a la luz de Salmos 58 versículo 3, y debido a que en pecado es concedido según Salmos 51 5, tiene una naturaleza pecaminosa. Y Efesios capítulo 2 versículo 3 nos dice que nuestra naturaleza es ser hijos de ira. Bendito sea nuestro Dios que nos ha dado la salvación a través de su gracia. En el versículo 18 de Santiago capítulo 1 nos dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos ha permitido nacer, tener una nueva vida por medio de su palabra, y ahora somos primicias de sus criaturas, somos el fruto. Sin embargo, al haber aceptado a Cristo, tenemos actitudes, comportamientos, tendencias que ya nos van acorde a nuestra vida cristiana. Y en este caso es necesario comprender de que como hijos de Dios debemos dejar aspectos que no son correctos, debido a que nuestro comportamiento cristiano refleja a la iglesia en que usted y yo asistimos. Por ello mismo debemos entender que nuestro comportamiento es importante, y en este caso la ira. Veamos lo que dicen las escrituras respecto a eso. Pero primeramente, ¿qué es la ira? ¿Qué es lo que nos dicen las escrituras? Primera de Samuel capítulo 11 versículo 16. Primera de Samuel capítulo 11 versículo 16 nos dice ¿qué es la ira? La ira es una respuesta activa. Es una acción y una actividad. Primera de Samuel 11:6 nos dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y se encendió en ira en gran manera. El contexto nos dice que el Espíritu de Dios escogió a Saúl para que él derrotara a los amonitas. Pero una vez que vino el Espíritu Santo sobre él, se encendió en ira. La ira es una respuesta activa, es una acción, una actividad que nos permite hacer algo que en nuestra actividad, en nuestra comunidad o normalidad no nos permitiría hacer. Sin lugar a dudas, Saúl sabía el enemigo, pero justamente cuando llegó el poder del Espíritu Santo, que le produjo la ira, pudo hacer tal tarea que le dijo Dios. La ira es una respuesta activa. Asimismo, es una respuesta activa, pero que damos con todo nuestro ser. Transmite emociones, involucra motivos y a la vez creencias. El libro de Juan capítulo 2 nos dice acerca de esto. Juan 2 versículo 17 nos menciona cuando Jesús entró al templo y vio cómo estaba el templo lleno de vendedores, y él mismo dijo, se había convertido en casa de mercado. Pero el versículo 17 nos dice: entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. La Biblia nos menciona que la respuesta activa debe ser algo que damos con nuestro ser. Se transmite la emoción. Cuando Cristo llegó, entendió y vio y hizo algo, mostrando su ira, no contra las personas, sino por el acto que estaban haciendo. Y esto hizo, mostrando sus motivos y aún sus creencias, y por ello mismo se acordaron sus discípulos: el celo de tu casa me consume. Solamente eso. Es una respuesta activa que damos con todo nuestro ser. De igual manera, nuestra ira es una respuesta contra algo. Es decir, la ira reacciona contra una provocación. El libro de Números capítulo 25 versículo 7. Números capítulo 25 versículo 7 y versículo 8 nos menciona acerca de esto.
Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. La ira es una respuesta contra algo, reacciona con una provocación. El contexto nos dice que había gran mortandad en el pueblo de Israel debido a que había pecado en el pueblo, es decir, el pueblo se había enredado, se había juntado y a tal grado de que había fornicado. Entonces hubo una gran mortandad, hubo un castigo, pero en este pasaje vemos que este sacerdote hizo algo ante la situación, tuvo que frenar. Fue una respuesta contra algo. Él sabía que eso no estaba correcto y tuvo que hacer algo. Y su ira reaccionó contra una provocación, de acuerdo a este pasaje. Y por otra parte, también nuestra ira implica un juicio moral negativo. Es decir, que se opone a lo que nos parece mal, incorrecto o injusto. El libro de Marcos capítulo 3 versículo 5. Marcos capítulo 3 versículo 5 nos dice de esto: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. En este contexto de pasaje vemos que Cristo estaba haciendo un milagro. Pero en este pasaje también vemos que los fariseos vinieron para acusarle y tentarle, diciéndole: ¿puedes hacer milagros en el día de reposo? Pero Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos, con ira, no con ira hacia las sus personas, sino ira por lo que estaban haciendo, porque era más importante ellos guardar la ley que el salvar una vida. Y eso entonces provocó la ira. Se opone a lo que le parece mal, incorrecto y justo. Con estos pasajes vemos que la ira en sí no es pecaminosa. De acuerdo a Efesios 4:26, la ira no es pecaminosa, sino que nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, da la idea de, puedes enojarte, pero no pequéis. La ira no es pecaminosa, pero puede pasar a ser injusta de dos maneras. Puede ser mala en dos maneras. Y esto nos lleva a los tipos de la ira. La Biblia nos menciona que hay dos tipos de la ira divina y la ira humana. En este caso solo hablaremos de la ira humana. La ira humana se vuelve pecaminosa de dos maneras. La ira humana puede pasar a ser injusta cuando perjudica a su cuerpo o a otros debido a que es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 nos menciona nuevamente que somos cuerpo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es cuerpo del Espíritu, es templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si te haces daño o dañas a alguien, pecas. Pero ¿cómo pecamos? La forma en que a veces pecamos en la ira es por la ventilación, es decir, estallamos. La ventilación es la ira dirigida hacia otros, o sea, la situación sin control, y esto es pecado. La ira, el enojarse contra otros, se vuelve pecado. ¿Por qué? Porque dañas a otra persona. Varios pasajes nos mencionan respecto a esto. Proverbios capítulo 29, versículo 11. Proverbios 29, 11 nos menciona lo siguiente: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Permitir la persona que da rienda suelta a su ira es como una persona necia, sin control, y es totalmente erróneo. Es una persona necia. Asimismo, el capítulo 25, versículo 28, Proverbios 25, 28 nos dice: como ciudad derribada y sin muro es hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La persona iracunda es como una ciudad indefensa, expuesta a todo tipo de ataque. De igual manera, en el capítulo 19, versículo 11. 19:11 nos dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La persona con enojo no sabe controlarse a situaciones complicadas. Uno puede ofenderle, es cierto, y uno con mucha razón puede tener motivos para responder.
Pero aquella persona que no sabe controlarse puede atacar. Asimismo, el libro de más adelante, capítulo 29, versículo 20, 29-20 nos dice: ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El hablar sin pensar se muestra como necio. Cuando una persona se enoja, puede hablar sin pensar y se muestra como necio, porque no da a entender, dice, no piensa lo que dice. Asimismo, 29-22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El hombre iracundo provoca problemas. El enojo en nosotros puede provocar problemas. No basta con que lo tengamos, es más, nos pareciera que tenemos la intención de afectar a otros y provocamos problemas entre hermanos. Eso es una persona iracunda. Asimismo, realiza las cosas sin pensar en sus consecuencias. Proverbios 14:17. Libro de Proverbios 14:17 dice de la siguiente manera: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. La persona iracunda realiza cosas sin pensar en sus consecuencias. Uno puede responder, hablar y decir las cosas, pero los hace sin medir las consecuencias, sin entender que le va a afectar a esa persona, le va a afectar a su hijo, le va a afectar a su hermano, le va a afectar a sus padres. Uno puede hacerlo porque no sabe controlar su ira, estalla. Asimismo, Proverbios 14:29 nos dice: el que tarda en airarse es de grande entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Una persona iracunda se compara como una persona necia, no comprende, tarda, no tiene entendimiento. Asimismo, en el capítulo 15, versículo 18 nos dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas que el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo promueve problemas. No le basta con provocarlos, sino busca la manera de propagar esos problemas, al modo de que esos problemas se extiendan. Asimismo, el iracundo se vuelve a enredar a las consecuencias de sus actos y lo vuelve a hacer. Proverbios 19:19 nos dice esto: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Una persona iracunda nosotros la podemos salvar, es decir, salvar de sus consecuencias. Falló y erró, podemos perdonarla, pero aquella persona que mantiene su enojo, no le basta con eso, vuelve a hacerlo. Asimismo, es peligroso estar con ellas. Proverbios 22:24 nos dice que es un lazo a nuestra vida. 22:24-25. No te entrometas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Bien dice la palabra de Dios: con quien te juntes te diré con quién serás. Pero en este caso, la compañía de esas personas es un lazo, porque en un momento de actividad puede llevarnos a perder el testimonio, puede llevarnos a perder cordura, puede llevarnos a hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. ¿Por qué? Porque estamos cerca de esas personas, convivimos con esas personas. Esa es la manera en la que afectamos a otros. La ira es pecar cuando nosotros afectamos a una persona. Afectamos a personas. No importa si usted es hijo, afecta a los padres. Si usted es padre, afecta a los hijos. ¿Por qué? Porque explota. Explota. Tal como un volcán. Guarda su enojo, pero un día va a explotar y afecta a todos los que estén alrededor. Ese es el problema. Por otra parte, también afecta a nosotros mismos. Y otra manera que dirige la ira es la internalización. Es decir, la ira es dirigida contra uno mismo. Y las escrituras nos dicen que no deben estar al final del día. Efesios 4:27 nos habla acerca de eso. Efesios 4:27 nos dice, 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojarse es correcto, pero cuando uno lo guarda, se convierte en incorrecto. Podemos enojarnos, pero no debemos permitir que ese enojo se quede en nuestros corazones, porque de esta manera damos
lugar al diablo. ¿De qué manera? Sencillo, provoca amargura. Provoca amargura en nuestros corazones. El libro de Ruth nos dice claramente acerca de esto. Ruth capítulo 1 versículo 19-20 dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto Todopoderoso. Tener enojo y guardarlo provoca amargura. Amargura. Quizás no arreglas el asunto que debes hacer con tu prójimo, pero te lo guardas y tienes amargura. Amargura. En este caso, Noemí guardó enojo, creyendo de que todo lo que le había pasado era porque Dios lo había permitido. Y sí, pero su enojo era contra Dios. Y no entendió que eso que vivió fue causa de sus propios actos. Al salirse de la casa de pan, al salirse de la ciudad e irse a otra ciudad que no conocía a Dios. Asimismo provoca resentimiento. Provoca mucho resentimiento. Marcos capítulo 6 versículo 19 nos dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. En este pasaje el contexto nos dice que Herodías y el rey Herodes tenían una relación incorrecta, de tal manera de que Juan el Bautista les insistía: ustedes están mal, están incorrectos, es incorrecto lo que está haciendo. Pero Herodías guardó enojo contra él, contra Juan el Bautista, de tal manera que decía, le acechaba y deseaba matarle, pero no podía. Y después nos menciona que se presentó la oportunidad. Sin embargo, ¿por qué las escrituras nos dicen que le acechaba? Porque guardaba resentimiento. Usted y yo podemos guardar resentimiento por las cosas y acciones que Él nos hace. Y no es correcto, porque estamos dañando nuestro cuerpo. Y asimismo nos provoca aburrimiento. Aburrimiento. El aburrimiento no es una acción pasiva, es una acción activa. Cuando una persona no quiere prestar atención, decide: no voy a hacerlo. Y aunque uno trate de esforzarse, no quiere prestar atención. Nosotros podemos tener aburrimiento como alumnos hacia los maestros, como hijos, como cristianos o miembros de la iglesia hacia los maestros o nuestros líderes, porque tenemos ira en nuestros corazones, porque no estamos conforme a lo que ellos dijeron, porque creemos que nos hicieron mal. Y pudiese ser, pero no es correcto. Guardamos todo eso y nos afectamos a nosotros mismos. Nuestra vida se vuelve insípida, amarga y sin frutos, lejos del gozo y la alegría que debiese tener un cristiano. Por lo tanto, es la forma en que afecta el pecado, la ira. Y eso es incorrecto. La ira que afecta a personas o uno mismo es pecado. La ira que menciona en Efesios capítulo 4 versículo 26 y 27 es de que sí, enójate, pero ataca el problema. Ataca el problema. La ira humana puede ser justa cuando se trata y se resuelve el problema, cuando vamos directamente a la solución y no vamos con la persona que hizo el problema, no lo guardamos, sino atendemos el problema. Esto debe estar orientado a la solución del problema, debe estar enfocado al problema y no en las personas. Esa es la ira humana justa. Pero que Dios nos ayude y no quiera y quitemos de nosotros el enojarnos afectando a otras personas y guardándolo nosotros mismos, sino ataquemos el problema para que podamos vivir correctamente, recordando que el comportamiento que uno tiene refleja a la iglesia en que asiste. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, en esta hora de la mañana, mi Dios, agradecemos su cuidado y su protección y pedimos su bendición para con esta enseñanza, a fin de que, mi Dios, usted pueda obrar en los corazones de los hermanos y podamos ponerlo en práctica. Se lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.